Aunque Pikmin no es la serie más famosa de Nintendo, debería, porque es increíble. No saben lo bonito que es cumplir todos los objetivos en tiempo récord sin que se te muera ningún Pikmin. Eso sí es hardcore. Vamos a ver 37 maravillosos datos de esta serie de animalitos que son plantas, o plantas que son animalitos, quién sabe. Hola, yo soy Mariana de Atomic KO y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Pikmin es un juego de estrategia en tiempo real en el que también tienes que resolver puzzles con plantas o animales. No estamos seguros cómo se clasificaría un Pikmin, la verdad. Este título, creado por el famosísimo Shigeru Miyamoto, tuvo su debut en 2001 con un lanzamiento exclusivo para Nintendo GameCube. Aunque no es la serie más famosa de Nintendo, sí ha tenido su nivel de éxito y ha tenido varios lanzamientos a lo largo de los años, incluyendo Pikmin 2 y 3, además de spin-offs como Pikmin Bloom para celulares y un plataformero para Nintendo 3DS llamado Hey Pikmin. Ahora la serie llega a su cuarta entrega con Pikmin 4, una secuela directa que se lanzará el 28 de julio exclusivamente para Nintendo Switch. De hecho, ahora puedes jugar toda la serie Pikmin en Nintendo Switch, gracias a que hicieron versiones remasterizadas de Pikmin 1 más 2 que salieron en 2023. También existe Pikmin 3 Deluxe que salió en 2021 en la misma plataforma. Todos están buenísimos. El primer Pikmin se trata del Capitán Olimar, que aterrizó de emergencia en un planeta misterioso perdiendo las 30 piezas de su nave espacial en el proceso. Si quieres sobrevivir y regresar a tu planeta, tendrás que reunir las 30 piezas desperdigadas por el bosque. Pero no estás realmente solo. En tu viaje encuentras a los Pikmin, que son a la vez animal y planta, porque nacen de semillas, comen néctar y florecen, pero al mismo tiempo son criaturitas que se pueden mover, atacar cosas e ir a donde les digas con tu silbato. El juego inicial tenía solo 3 tipos diferentes de Pikmin, los azules, rojos y amarillos. Cada tipo tiene su habilidad especial. Los azules pueden nadar, los rojos resisten el fuego y los amarillos pueden sostener bombas y lanzarse más lejos. Cada nuevo juego ha introducido nuevos tipos de Pikmin que debes controlar. En Pikmin 2 encontrarás los Pikmin morados, también conocidos como los Pikmin gordos. Estos tienen la fuerza de 10 Pikmin, pero no es tan fácil encontrarlos. En Pikmin 3 vimos la introducción de 2 nuevos tipos de Pikmin, los Pikmin roca que son capaces de destruir barreras y los Pikmin rosas con alitas que pueden volar y así atacar enemigos en el aire o viajar sobre el agua. Todos estos Pikmin te abren posibilidades nuevas para resolver puzzles, derrotar enemigos y llegar a tus objetivos en tiempo récord. A partir de Pikmin 2 puedes controlar a 2 personajes diferentes, a Olimar y al nuevo asistente Luis. En Pikmin 3 también puedes controlar a 3 personajes diferentes y ninguno de ellos es Olimar. No todos los Pikmin son bonitos e inocentes. Hay un tipo de Pikmin llamado Bullmin, que es un tipo de Pikmin parásito que infectó a Bulborg, un tipo de enemigo que normalmente come Pikmin. Estos tienen una hojita de Pikmin saliendo por un lado y son bastante creepy. Si presionas R3 en el remaster de Pikmin 1, Olimar se recuesta en el piso, lo que hace que los Pikmin se lo lleven a su cebolla como si fuera comida. Por suerte, Olimar todavía está vivo, así que puede zafarse como si nada, pero aún así es creepy que no pierdan el tiempo en querer comérselo. Si dejas a los Pikmin solos sin darles órdenes, eventualmente se van a sentar o tirar sobre el piso a descansar. Uy, se ven muy tiernos. Por cierto, la historia de Pikmin se pone cada vez más oscura conforme avanzan los juegos. Primero simplemente quieres salir del planeta para sobrevivir, pero en Pikmin 2 debes regresar para explotar los recursos del planeta y pagar tus deudas. Para el 3 las cosas se ponen aún peor, porque los exploradores espaciales están en busca de un planeta del que puedan sacar recursos naturales después de que acabaran con su propio planeta por sobreexplotación, sobrepoblación, un apetito enorme y básica inhabilidad para planear. Lo dijo el juego, no yo. Los capitanes de Pikmin 3 se llaman Alf, Charlie y Brittany. En algún punto del desarrollo hubo un cuarto capitán, pero no alcanzó ni a tener nombre antes de que lo cortaran. Lo sentimos sin nombre. Además de remasterizar el contenido de Pikmin 3, Pikmin 3 Deluxe también cuenta con contenido extra, incluyendo un prólogo y un epílogo protagonizados por Olimar y Louie, además de nuevos modos de dificultad, modo cooperativo en historia y, obvio, todo el DLC que no estaba incluido en
el juego base cuando salió en el Wii U. Pikmin 4 introduce un nuevo tipo de Pikmin que brilla en la oscuridad y que podrás controlar incluso en la noche, algo que no pasaba con anterioridad. Esta nueva entrega también introduce a Otachi, una criatura del planeta parecida a un perro al que le puedes dar órdenes. Este puede nadar, atacar enemigos y hasta transportarte a ti y a tus Pikmin, además de ser adorable. Pikmin es famoso por tener objetivos terrestres tirados por ahí que son considerados tesoros por Olimar y sus amigos. Entre ellos encontrarás basura como botellas, corcholatas, cajas de cartón y más. Pero también habrá verdaderos tesoros entre las cosas que te encuentras, como un Game Boy Advance SP, un televisor, diamantes y hasta la corona de la princesa Peach. Vale la pena leer las descripciones de cada tesoro que encuentras porque son muy graciosas. Otros tesoros que encontrarás son baterías, patitos de hule, frutas, llaves, platos y un montón de objetos de la vida diaria. Por ejemplo, la cabeza de muñeca lleva por nombre Silencer porque es una cabeza que no habla. Si tienes un archivo guardado de Pikmin en tu tarjeta de memoria del GameCube y juegas Super Smash Bros. Melee, recibirás trofeos de Olimar y los Pikmin. Pikmin también hace una aparición en Animal Crossing. Podrás conseguir distintos sombreros de Pikmin para que hagas tus cosplay. Pikmin tiene diferentes finales dependiendo de qué tantas piezas de tu nave hayas recuperado. Si fallas, obtendrás el mal final, que involucra a los Pikmin llevándose al cuerpo muerto de Olimar a sus cebollas y convirtiéndolo en un Pikmin, Olimin. Aunque ese final no es canon si se hace referencia a él en Pikmin 3. Es posible extinguir a los Pikmin si eres muy descuidado. Si pierdes todos los Pikmin, incluyendo los que están guardados en la cebolla, el día acaba y la cebolla expele una sola semilla de Pikmin. Pikmin 3 es un poco más generoso, ya que el día no acaba después de que la cebolla expele una sola semilla de Pikmin, sino que te deja el día para crecer más Pikmin de ese color. Esto no es así en Mission Mode. Aquí, si pierdes todos los Pikmin, habrá una cutscene en la que los fantasmas de muchos Pikmin rodearán a tu capitán, y este se verá muy triste. Pues sí, ¿cómo no? Se le murieron todos los Pikmin. ¡Todos! Los Pikmin también aparecen en Nintendo Land, como parte de su propio juego llamado Pikmin Adventure. En Pikmin Adventure, un jugador es el capitán y los otros son Pikmin. El objetivo del juego es evitar que los Pikmin mueran. Ok, esto ya es un tema recurrente. Aunque el juego no dice explícitamente que el planeta de los Pikmin se trata de la Tierra, puedes llegar a esa deducción por los objetos que encuentras y los ambientes que visitas. Eso sí, los enemigos y los Pikmin sí son cosa rara para este planeta. Cada vez que muere un Pikmin, puedes ver su alma dejar su cuerpo. Lo mismo para los enemigos. Pikmin 4 sale el 28 de julio exclusivamente para Nintendo Switch y tendrá modo de juego de un solo jugador, además de multijugador. Este último puede ser competitivo o cooperativo. Un nuevo modo llamado Dondori Battles enfrentará a 2 jugadores en un campo de Pikmin para cumplir con los objetivos más rápido que su oponente. A diferencia de los otros Pikmin, ahora podrás crear tu propio personaje para que se parezca a ti, o no, ya sabes, como tú quieras. Ya quiero jugar Pikmin 4. A diferencia de otros juegos de estrategia en tiempo real, este hace que me sienta mal si se muere cualquier unidad. Así que es de vital importancia no cometer absolutamente ningún error. No quiero escuchar cómo el alma de un Pikmin deja su cuerpo. Gracias. ¿Tú vas a jugar Pikmin 4? ¿Te sabías ya estos 37 datos de esta serie de juegos? Muchas gracias por vernos y no olvides dejar un comentario acá abajo que queremos saber qué piensas. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si aún no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Mariana de Atomic KO. Hasta la próxima.